En este mundo, la sociedad está marcada por una enorme desigualdad. Mientras la clase alta vive rodeada de privilegios, los descendientes de antiguos criminales exiliados sobreviven en los barrios marginales. Es precisamente allí donde comienza la historia de Rudo Surebrek, un joven huérfano que siente una extraña obsesión por la basura, pues suele recoger objetos desechados para repararlos y devolverles su utilidad. Desde siempre, su vida ha estado marcada por el estigma de ser hijo de un presunto asesino, motivo por el que siempre fue rechazado por quienes lo rodeaban. Como único recuerdo de sus padres, conserva unas profundas cicatrices que recorren sus brazos, las cuales oculta bajo unos guantes que recibió de Reguto, el hombre que, tras acogerlo, lo crió como si fuera su propio hijo. Gracias a él, Rudo aprendió a valorar las cosas, pues Reguto estaba convencido de que un alma podía habitar en los objetos cuando eran apreciados con el paso del tiempo. Además de Reguto, la única persona que lo trataba con verdadero cariño era Chigua, una joven alegre y bondadosa que sentía algo especial por él, un sentimiento que Rudo también correspondía. Sin embargo, esa tranquilidad llega a su fin cuando, al regresar a casa, encuentra a un misterioso hombre enmascarado que acaba con la vida de Reguto. Aunque intenta enfrentarlo, el atacante lo reduce para después tomar un libro. Acto seguido, manipula la escena para incriminarlo, provocando que sea condenado a ser arrojado al abismo, tal como años atrás ocurrió con su padre. Desesperado, Rudo intenta que Chigua crea en su inocencia, pero ella termina viéndolo igual que el resto. Cuando ya no queda nada por hacer, alcanza a distinguir entre la multitud al verdadero culpable justo antes de ser arrojado al abismo. Lejos de encontrar la muerte, sobrevive a la caída y despierta rodeado de inmensas montañas de basura. Pronto descubre que aquel lugar está habitado por criaturas formadas con desechos, las cuales no tardan en atacarlo. Mientras intenta escapar, el aire contaminado comienza a asfixiarlo. Aún así, su deseo de encontrar al asesino de Reguto lo impulsan a hacerles frente. Aunque consigue hacerlas retroceder, estas se regeneran una y otra vez. Su desesperada lucha llama la atención de un misterioso desconocido, quien le coloca una máscara para que pueda respirar mientras le pide que guarde silencio. Sin embargo, Rudo hace caso omiso y vuelve a atraer a las criaturas, obligándolo a utilizar un extraño paraguas para acabar con ellas de una vez por todas. Tras presentarse como Engine, un limpiador, lo encadena para revelarle que ese lugar es la superficie, el mundo situado bajo la esfera de la que proviene. Para que comprenda la realidad de ese mundo, lo deja a merced de unos bandidos. Al descubrir que es un esferino, estos lo encadenan y lo obligan a comer basura como muestra del profundo rencor que sienten hacia los habitantes de la esfera, a quienes consideran responsables de inundar la superficie con sus desechos. Sin dejarse doblegar, la furia de Rudo despierta una extraña aura que le permite liberarse de sus cadenas. Aprovechando ese poder, impregna una llanta con aquella energía, con la que derrota a los bandidos. Tras comprobar su potencial, Engine reaparece para revelarle que todo había sido una prueba y le ofrece contarle toda la verdad si acepta unirse a los limpiadores. Después de aquel encuentro, Rudo recibe tratamiento de Alice Stilza, una médica despreocupada y algo excéntrica. Una vez recuperado, Engine le explica que a la superficie se le conoce como Terra, un mundo donde existe un fenómeno conocido como anima, una energía nacida de los pensamientos y emociones. Mientras algunas de sus manifestaciones dan origen a las bestias de la basura, otras permiten que ciertos objetos, tras ser cuidados durante mucho tiempo, lleguen a albergar anima y se conviertan en Jinkies, como la sombrilla de Engine. A quienes son capaces de utilizarlos se les conoce como Givers, los únicos capaces de enfrentar a las bestias de la basura. Tras aquella explicación, Engine le revela que, si acepta unirse a los limpiadores, su jefe podría ayudarlo a encontrar una forma de regresar a la esfera. Con esa propuesta sobre la mesa, Engine le entrega el dinero obtenido tras vender su ropa, aunque un gato no tarda en robárselo. Decidido a recuperarlo, Rudo sale tras el ladrón y durante la persecución, sin darse cuenta termina tomando el bastón de Sanka Nijiku, un limpiador orgulloso que cree firmemente que el esfuerzo lo es todo.
Aunque intenta disculparse, su sonrisa habitual hace que Sanka interprete sus palabras como una burla, lo que termina provocando un enfrentamiento entre ambos. En medio del enfrentamiento, Rudo termina utilizando un destapacaños cubierto de excremento. Aquello desencadena la extrema fobia de Sanka a la suciedad, dejándolo indefenso ante Rudo. Después del enfrentamiento, Rudo es llevado a la base de los limpiadores, donde conoce a Rillo Reaper, una limpiadora alegre y despreocupada, que enseguida muestra interés por él. Allí también es recibido por Semiu Grier, la recepcionista de la base, quien lo examina con su Jinki capaz de analizar el potencial de las personas. Lo que revela el análisis la inquieta por un instante, aunque enseguida recupera la compostura y asegura que Rudo posee un enorme potencial. Dado que el jefe de los limpiadores permanecerá ausente por un tiempo, Rillo decide llevar a Rudo a presenciar una misión. En el trayecto, le explica que Terra se divide entre zonas seguras habitadas por humanos y áreas contaminadas donde viven las bestias de la basura. Al llegar a su destino, Rudo conoce a Gris Rubion, un seguidor de los limpiadores encargado de asistir a los Givers durante las misiones. Sin apenas tiempo para presentaciones, una manada de bestias de la basura irrumpe en el lugar, obligando a Rillo a intervenir de inmediato. Empuñando su Jinki, un par de enormes tijeras cuyos mangos sostiene con los pies, se abre paso entre las bestias a gran velocidad, acabando rápidamente con la manada. Con el camino despejado, Rillo centra su atención en la criatura alfa. Sin embargo, por más que la ataca, esta no deja de regenerarse. No es hasta que atraviesa un extraño núcleo oculto en su interior que consigue derrotarla. Es entonces cuando descubren que aquel núcleo era, en realidad, un Jinki. Lejos de allí, uno de los bandidos derrotados por Rudo es interrogado por un sujeto de aspecto intimidante, quien acaba con él tras obtener la información que buscaba. Al día siguiente, una nueva misión lleva a Rudo y Sanka a recuperar una supuesta carga que una bestia de la basura le había robado a un mercader. Durante el trayecto, Gris revela que siempre lleva consigo un amuleto de protección, al que reza para que todos puedan regresar con vida. Guiados por la mercader, llegan hasta un edificio. Sin embargo, apenas ponen un pie en su interior, el suelo se desploma bajo ellos, revelando que todo había sido una trampa. Detrás de la emboscada estaban los Raiders, un grupo de bandidos que también son Givers y cuyo verdadero objetivo era capturar a Rudo. Consciente de la situación, Sanka ordena a los demás que huyan mientras él se queda para contenerlos. Durante el combate, uno de los Raiders crea una multitud de muñecos de arcilla, camuflando entre ellos a su compañero para atacar a Sanka por sorpresa. Sin dejarse confundir por los muñecos, Sanka golpea el suelo con su bastón para localizar al verdadero enemigo mediante las vibraciones. Tras encontrarlo, derrota a ambos de un solo ataque. No obstante, otro Raider aparece por sorpresa, dejándolo incapacitado. El responsable del ataque es Jabberwonger, un Raider violento que disfruta del combate. Utilizando su Jinki, un par de afiladas garras metálicas hiere gravemente a Gris. Al verlo gravemente herido, Rudo revive la muerte de Recto. Ese recuerdo, unido al deseo de Gris de que todos regresaran con vida, lo impulsa a aferrarse a su amuleto, despertando así un Jinki que le permite esquivar automáticamente cualquier ataque hostil. Gracias a ello, el Jinki desvía cada ataque de Jabber, permitiendo que Rudo se concentre por completo en contraatacar con sus propios puños. Sin embargo, Jabber no tarda en descubrir que aquella defensa solo reacciona ante amenazas con voluntad propia. Para aprovechar esa debilidad, Jabber decide inyectarse la neurotoxina que almacena en su garra derecha. Aunque pierde momentáneamente la conciencia, su cuerpo entra en un estado de frenesí que le permite atravesar la defensa de Rudo. Cuando está a punto de asestar un golpe certero, Sanka reaparece para desviar el ataque. Aprovechando la repulsión del Jinki, Sanka convierte cada intento de atacar a Rudo en una oportunidad para salir impulsado directamente hacia Jabber, encadenando una serie de golpes certeros que aparentemente terminan por derrotarlo. Sin embargo, la victoria resulta efímera, pues los efectos de la neurotoxina inmovilizan a Sanka, mientras el amuleto de Gris acaba pulverizándose. Instantes después, Rudo también queda paralizado tras haber sido alcanzado por Jabber. Sin nadie capaz de detenerlo, Jabber utiliza su garra izquierda, capaz de actuar como un potente analgésico, para sobreponerse a sus heridas y capturar a Rudo.
Antes de que Jabber pueda llevárselo, Engine y el resto de los limpiadores llegan para interceptarlo. Cuando parece que no tiene escapatoria, la Raider Tony Andor aparece para permitir su retirada. Antes de escapar, Jabber revela que los guantes de Rudo pertenecen a una serie de Jinkies especiales, tras lo cual ambos desaparecen a través de un portal con forma de alcantarilla. Tras el enfrentamiento, Gris consigue recuperarse gracias a los cuidados de Aishia Stilza, una Giver médica de carácter tranquilo. Con la situación bajo control, Rudo finalmente conoce a Arca Corvus, el sereno y perspicaz líder de los limpiadores, quien le revela la existencia de la frontera, una barrera que separa Terra de la esfera y que acaba con la vida de cualquiera que intente atravesarla. No obstante, existe un antiguo relato que podría cambiar esa perspectiva, pues habla de una mujer que vivió durante años en la zona prohibida más cercana a la esfera, quien aseguraba haber visto a alguien capaz de viajar entre ambos mundos sin morir. Tras conocer aquella historia, los limpiadores deciden emprender una expedición hacia dicha zona. Como parte de los preparativos, investigan el verdadero funcionamiento del Jinki de Rudo, descubriendo que sus guantes solo pueden despertar Jinkies a partir de basura u objetos deteriorados. Sus pruebas también revelan que la enorme cantidad de anima acumulada en ellos le permite extraer el máximo potencial de cualquier objeto que utilice. No obstante, ese poder tiene un precio, pues cada transformación desintegra el objeto empleado, y además, sus guantes solo pueden mantener activos 3 Jinkies al mismo tiempo. Como siguiente paso de la preparación, Rudo aún debe conseguir una Full Face, una máscara indispensable para protegerse del aire contaminado de Terra. Mientras August Stilza, un artesano meticuloso y apasionado por su oficio, trabaja en su fabricación, Rudo aprovecha la espera para conocer a otros miembros de los limpiadores, entre ellos Tamush Keinsu, un hombre tranquilo y despreocupado, Delmon Gates, un limpiador ruidoso y apasionado por sus compañeros, Follo Tunito, un joven amable con un fuerte sentido de justicia, y Tome Mima, una joven compasiva y dedicada a documentar las bestias de la basura. Mientras terminan de preparar todo, Engine y los demás aprovechan para visitar Canvas Town, donde son recibidos por Gnomulas Reed, el afable alcalde de la ciudad, quien les presenta a Remlin Tizark, una joven optimista con un gran talento artístico que, mediante su Jinki, un marcador capaz de dar vida a sus dibujos, traza sobre los limpiadores talismanes protectores que se activarán si alguno llega a sufrir una herida mortal. Más tarde, Engine acompaña a Rudo a recoger basura para reunir objetos que pueda convertir en Jinkies. Entre ellos, Rudo decide quedarse con un viejo televisor, sin sospechar que este mantiene una extraña conexión con los Riders. Con los preparativos terminados, Rudo recibe un Shockers, una gargantilla que permite comunicarse con quienes hayan sellado un vínculo de sangre mediante ella. Sin perder más tiempo, el grupo parte rumbo a la zona prohibida de Penta, una enorme extensión desértica infestada de bestias de la basura con forma de escorpión. A medida que avanzan por el desierto, deben abrirse paso entre aquellas criaturas hasta que, una vez finalizado el combate, una misteriosa mujer emerge de la nube de polvo. Al presentarse como amo, su apariencia dulce y actitud cariñosa llevan a los limpiadores a pensar que, por fin, han encontrado a la mujer mencionada en la antigua historia. Ante esa posibilidad, los limpiadores deciden acompañar a Amo hasta su hogar, ubicado en lo alto de una gigantesca torre. Una vez allí, ella les pide amablemente que se retiren las máscaras, tras lo cual, Rudo aprovecha para preguntarle por la persona capaz de viajar entre la esfera y Terra. Sin embargo, Amo desvía la conversación hacia los gustos personales del grupo. Al notar que evita responder, Engine retoma la pregunta e insiste en obtener una respuesta, hasta que Amo termina creyendo que los limpiadores solo pretendían utilizarla, provocando un cambio radical en su actitud. Es entonces cuando Amo revela que es una Giver, mostrando que sus botas son un Jinki marcado con el mismo emblema que los guantes de Rudo. Casi de inmediato, Delmon arremete contra Engine hasta dejarlo inconsciente, para luego ponerse del lado de Amo y enfrentarse a sus propios compañeros. Poco después,
Rudo comienza a alucinar con Chiwa en peligro, lo que lo lleva a protegerla sin darse cuenta de que, en realidad, está defendiendo a Amo. Al mismo tiempo, Rillo y Follo terminan sucumbiendo al mismo efecto, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del Jinki de Amo, capaz de liberar un aroma que hace que quienes lo inhalan perciban a Amo como la persona que más aman, despertando en ellos un deseo irrefrenable de protegerla. Con casi todos los limpiadores bajo el efecto de Amo, Tamuji decide intervenir con su Jinki, un carrete de hilo que utiliza para inmovilizar a sus aliados mientras extiende varios filamentos hasta sujetarla. Al escuchar los gritos de auxilio de Amo, los afectados intentan liberarla, tensando los hilos con tanta fuerza que terminan provocándose graves heridas. Ante esto, Tamuji hace girar el carrete como un trompo, arrastrando a todos hasta el último piso de la torre. Aunque el impacto deja a sus compañeros en un estado crítico, los talismanes trazados por Remlin comienzan a restaurar sus heridas. Con Amo distraída por lo ocurrido, Enjin consigue arrebatarle una de sus botas, dejando su Jinki temporalmente inutilizado. Al verse incapaz de recuperar su poder, Amo comienza a reclamar por la destrucción de su hogar, haciendo que Rudo pierda el control y termine golpeándola. Momento en que una extraña fuerza comienza a despertar en su interior. Ante el peligro de que Rudo vaya demasiado lejos, sus compañeros intervienen para detenerlo. Lejos de arrepentirse, Rudo insiste en que Amo merecía lo ocurrido por haberlos manipulado. Sin embargo, Enjin le señala que su ira terminó arrastrándolo demasiado lejos, llevándolo a comprender que durante años había confundido contener sus emociones con tener verdadero control sobre ellas. Por su parte, tras recibir tratamiento, Amo finalmente cuenta la tragedia que marcó su vida. Cuando era apenas una niña, su madre la entregó a un hombre, asegurándole que él la amaría y cuidaría de ella. Sin saber que en realidad había sido vendida, Amo quedó aislada durante años en Penta, donde los constantes abusos terminaron llevándola a creer que el sufrimiento era la única forma de recibir amor. Pero todo cambiaría cuando dos misteriosos enmascarados irrumpieron en la torre, dejando fuera de combate al hombre que mantenía a Amo bajo su control. Tras arrebatarle su Jinki, decidieron entregárselo a Amo, convencidos de que aquellas botas encajarían mejor con ella. Una vez cumplido su objetivo, uno de los enmascarados utilizó su propio Jinki para desplegar unas alas y ambos abandonaron la torre por los aires. Pero el hombre no estaba dispuesto a renunciar a su Jinki, por lo que intentó arrebatárselo a Amo por la fuerza. Sin embargo, las botas ya la habían reconocido como su nueva dueña, dando paso a un forcejeo que terminó haciéndole perder el equilibrio y caer desde lo alto de la torre. Al concluir su relato, Amo dibuja la máscara de aquel hombre, haciendo que Rudo la reconozca de inmediato como la que llevaba el asesino de Reguto. A raíz de aquella revelación, Amo le explica a Rudo que sus botas, al igual que sus guantes, pertenecen a una serie de Jinkis destinados a quienes cargan con un vacío en el corazón. Gracias a ellas, comprendió que lo vivido junto a su captor nunca fue amor. Al sentirse identificado con su historia, Rudo le propone que ambos aprendan a tender la mano a quienes más lo necesitan. Como último gesto antes de despedirse, los limpiadores le entregan a Amo un shocker para mantenerse en contacto. Tras su partida, un fuerte grito rompe la tranquilidad de la torre. Instantes después, Yaver aparece asegurando haber conseguido algo increíble. Más tarde, los limpiadores acuden con Alice Stilza para tratar las heridas menores sufridas durante el enfrentamiento. Allí descubren que su peculiar apariencia es consecuencia de haber sido la primera en investigar los efectos de la contaminación corporal, además de ser la abuela de Ishia y August. No mucho después, un grupo de bandidos irrumpe en la base de los limpiadores con la intención de capturar a Rudo, pero Semiu se encarga de detenerlos sin dificultad. Al interrogarlos, descubren que habían recibido la información de un misterioso hombre visto en un bar. Sin más pistas, los limpiadores siguen ese rastro hasta el establecimiento, donde Rudo conoce a Guitar Heavy Fantasia, una limpiadora apasionada por los kaijus, a Dear Santa, un niño de carácter irritable y desafiante, y a Bro Santa, un hombre tranquilo que cumple el papel de figura paterna para el grupo.
Al alejarse del resto por un momento, Rudo es abordado por un misterioso encapuchado, quien le revela que los Raiders buscan una serie de Jinkies especiales, entre los cuales se encuentran las botas de Amo. Acto seguido, se presenta como el líder de los Raiders, provocando que los limpiadores se lancen contra él. Sin embargo, Tony Andor interviene abriendo un portal que arrastra a todos hasta lo que parece ser un enorme recinto subterráneo. Allí, ambos bandos quedan frente a frente, pero lo que parecía el inicio de una batalla campal pronto se transforma en varios enfrentamientos individuales entre limpiadores y Raiders. Por su parte, Rudo permanece frente al líder de los Raiders, quien finalmente se presenta como Sodil Typhon. Lejos de buscar un enfrentamiento, Sodil intenta convencerlo de unirse a su causa para destruir juntos la esfera. Para ello, le revela que sus guantes, las botas de Amo y el abrigo que él mismo lleva pertenecen a la serie Vigilante, una colección de Jinkies extraordinariamente poderosos que solo pueden ser utilizados por quienes han perdido una parte de sí mismos. Su interés por la serie Vigilante llevó a Sodil a intentar recrear su poder, aunque sus experimentos terminaron fracasando. Durante el proceso, descubrió que al infundir enormes cantidades de anima en otros Jinkies, podía convertirlos en núcleos inestables capaces de generar bestias de la basura artificiales, como aquella a la que se enfrentó Rillo. Es entonces cuando Sodil le revela a Rudo que todos ellos se encuentran dentro de una enorme bestia de la basura, cuyo tamaño se debe a la gran cantidad de Jinkies que alberga. Finalmente, con las botas de Amo, la bestia emprende el vuelo hacia la frontera con el objetivo de descubrir qué condiciones son necesarias para atravesarla. A pesar de todo lo que Sodil le ha revelado, Rudo rechaza su propuesta, pues ha encontrado en los limpiadores un lugar al que pertenece. Al comprender que no logrará convencerlo, Sodil deja de lado la negociación para enfrentarlo por la fuerza. Mientras tanto, Rillo se enfrenta a Noerde, una Raider cuyo Jinki es un peine. Al principio, cree que su rival depende únicamente de su cabello para combatir, lo que le hace pensar que tiene la ventaja. Sin embargo, pronto descubre que este no es más que el medio por el que Noerde acumula electricidad estática al alisarlo con su Jinki, poniendo a Rillo en dificultades. Pese a que este poder solo puede mantenerse durante un tiempo limitado, Noerde compensa esa desventaja con su dominio de las artes marciales. Lejos de verse superada, Rillo responde con la misma intensidad, dando paso a un intenso intercambio de golpes en el que Noerde logra imponerse, dejando a Rillo acorralada. Con la pelea prácticamente bajo su control, Noerde parece tener la victoria al alcance, hasta que Rillo saca una pistola oculta con la que dispara varias veces contra ella, dejando al descubierto su pasado como asesina antes de unirse a los limpiadores. Mientras tanto, Sanka se enfrenta a Jabber, quien utiliza su garra izquierda para copiar una sustancia corrosiva del entorno, convirtiendo sus garras en un arma todavía más peligrosa. Aún así, Sanka consigue resistir sus ataques. Convencido de que Sanka aún guarda un as bajo la manga, Jabber libera la verdadera forma de su Jinki para obligarlo a mostrar todo su poder. Con ello, sus garras aumentan su alcance, volviéndose todavía más peligrosas, pero Sanka logra resistir la presión gracias a su habilidad y experiencia. Sin embargo, la presión de Jabber termina por imponerse, dejando a Sanka expuesto tras recibir un golpe directo. Cuando Jabber se dispone a darle el golpe final, Sanka consigue detener sus garras. Aprovechando la cercanía, contraataca con fuerza, destrozándole las costillas. Aún así, Jabber responde de inmediato, hiriendo a Sanka con sus garras y dejándolo en una situación crítica. Es entonces cuando sale a la luz el pasado de Sanka, quien proviene de la familia Nijiku, un prestigioso linaje de guardianes del abismo encargados de imponer la ley en Terra. Siguiendo los pasos de su familia, ingresó a la Academia de los Guardianes, donde llegó a destacar entre sus compañeros hasta ser considerado un auténtico prodigio, aunque aquella reputación era fruto de un esfuerzo incansable más que de un talento natural. Todo cambiaría con la llegada de Hyo, una joven aparentemente despreocupada, cuyo talento innato queda demostrado al derrotar con facilidad a Sanka, quien por primera vez se enfrenta a un verdadero genio capaz de superar todo aquello que había conseguido mediante esfuerzo.
Esa derrota lleva a Sanka a reconocer que Hyo ocupará el trono dorado, el mayor reconocimiento de la academia. Sin embargo, Hyo resta importancia al título y señala que buscar la admiración ajena no convierte a nadie en alguien extraordinario, una reflexión que lleva a Sanka a replantearse sus verdaderas aspiraciones. Con esa idea en mente, llega el momento de elegir el arma que utilizarán como guardianes. Mientras la mayoría se decanta por herramientas imponentes, Sanka, convencido de que aún debe demostrar que es un verdadero prodigio, toma lo que cree un bastón de combate, una elección que desconcierta a todos. Hyo, en cambio, escoge una katana con total naturalidad. Su confianza no tarda en derrumbarse cuando descubre que aquella vara era en realidad un simple palo. Hundido por la decepción, se refugia en un pozo, donde conoce a Enjin, quien le muestra que aceptar sus límites no significa rendirse, sino encontrar un punto de partida para crecer. Antes de despedirse, lo desafía a demostrar que una persona común también puede superar a un verdadero prodigio, un desafío que despierta nuevamente en Sanka la determinación que había perdido. Con aquella determinación todavía presente, Sanka consigue ponerse de pie una vez más, aunque pronto queda claro que su recuperación es solo una ilusión provocada por el veneno de Yaber. Aprovechando su estado, el Raider se dispone a arrojarlo a las bestias de la basura, hasta que Ryo irrumpe en el momento justo para abatirlo de varios disparos. En otro frente, Enjin se encuentra con Fu Orostor, un Raider tímido e inseguro que depende de las órdenes de otros para actuar. Al no atreverse a iniciar el combate, termina pidiéndole a Enjin que lo golpee, pero este simplemente lo ignora y continúa su camino. Mientras tanto, Gita avanza por el interior de la criatura hasta alcanzar su núcleo, pero el repentino despegue provoca que se golpee la cabeza y quede inconsciente. En otro frente, Dear y Bro Santa se encuentran con Bundus Begalkate, un Raider que, en lugar de enfrentarlos, comienza a interrogarlos sobre el jefe de los limpiadores con preguntas cada vez más absurdas. Durante el interrogatorio, descubren que están dentro de una bestia de la basura, por lo que ambos se disponen a actuar. Pero Bundus se interpone antes de que puedan hacerlo. Justo en ese momento, una avalancha de basura arrastra a los tres hasta donde se encuentran Enjin y Fu. En medio del caos, Enjin consigue comunicarse con Semiu para solicitar refuerzos. Consciente de que deben reagruparse, utiliza su sombrilla como un taladro para abrirse paso entre la basura hasta encontrar a Rudo, logrando así reunir nuevamente al equipo. Rudo aprovecha entonces la oportunidad para atacar el núcleo de la bestia con una pistola de clavos, pero Bundus intercepta los proyectiles con su Jinki. Ante su defensa, los limpiadores se lanzan contra el Raider, quien, pese a su escasa experiencia, consigue contenerlos gracias a las 6 prótesis que componen su Jinki, cada una equipada con una habilidad distinta capaz de contrarrestar los Jinkis de sus oponentes. Ante la dificultad para superar sus defensas, Rudo abandona la estrategia de repartir su poder entre varios objetos y decide concentrarlo por completo en la pistola de clavos. Con esta nueva concentración de poder, el primer disparo obliga a Bundus a utilizar todas sus manos para contener el impacto. Sin embargo, aunque el Raider consigue desviar el segundo proyectil, no logra soportar la fuerza del ataque, que termina destruyendo su Jinki. Sin posibilidad de continuar el enfrentamiento, los Raiders optan por retirarse, pues la criatura está a punto de alcanzar la frontera. No obstante, Noerde decide quedarse atrás para impedir que los limpiadores abandonen la criatura. Para lograrlo, activa su habilidad Last Burst, descargando una enorme corriente de electricidad que paraliza a todo el equipo a costa de quemar por completo su cabello. Cuando los limpiadores parecen no tener escapatoria, la pared dañada por el impacto del segundo clavo cede de golpe, expulsando a Noerdi hacia el exterior. Una vez en la frontera, Noerde se encuentra frente a una gigantesca figura que identifica como el vigilante. Sin darle tiempo a reaccionar, la misteriosa presencia la absorbe junto con su Jinki. Mientras tanto, la abertura deja a los limpiadores expuestos a una fuerte corriente de aire que amenaza con arrastrarlos al vacío. Ante el peligro, Guitar recurre a su Jinki y adopta una gigantesca forma de kaiju, bloqueando el agujero con su propio cuerpo. Con la amenaza contenida, los limpiadores aprovechan la oportunidad para destruir el núcleo de la criatura,
provocando que la bestia de la basura comience a desmoronarse. En medio de la caída, Rudo consigue aferrarse a las botas de Amo, mientras Gita extiende su enorme cuerpo para amortiguar el descenso del grupo. Finalmente, los limpiadores logran llegar a tierra, donde los refuerzos acuden para asistirlos. Lejos de allí, Sodil confirma que el experimento ha sido un éxito, pues la bestia logró atravesar la frontera gracias a las botas de Amo. Ante este resultado, los Raiders fijan su atención en el creador de los Shockers, quien podría poseer otro objeto de la serie Vigilante, con la intención de hacerse con todos ellos. Ya a salvo, los limpiadores consiguen salir con heridas menores, aunque Sanka es quien queda más afectado. Durante su recuperación, Remlin se disculpa por haberle dibujado un encantamiento distinto, que hacía que su brazo creciera descomunalmente. Aún así, Sanka no se lo reprocha y atribuye lo ocurrido a su propia falta de habilidad, reconociendo que aún debe hacerse más fuerte. Con la intención de mantener a Rudo alejado de la base, Arca le encomienda, junto a los más jóvenes, la tarea de ayudar a Remlin a pintar su obra en el gran mural de Canvas Town, pues ese mismo día, Kyu Kanijiku, la comandante de los Guardianes del Abismo, se presenta para exigir que Rudo sea puesto bajo su custodia con el fin de interrogarlo sobre lo que sabe de la esfera. Frente a esta exigencia, Arca se niega a entregarlo, argumentando que no existe ningún sustento legal que lo justifique. Mientras tanto, Rudo y los demás reúnen los materiales que Remlin necesita, sin saber que Fu, quien logró sobrevivir gracias a su Jinki, lo sigue de cerca con la intención de ponerse bajo las órdenes de Enjin. Finalmente, llegan al mural de Canvas Town, donde descubren las antiguas obras de los hechiceros. Entre ellas destaca la del primero, cuyo emblema está acompañado por los símbolos de sus mejores amigos. Entre estos aparece el de la serie Vigilante, que Remlin identifica como perteneciente a Canis Surebrek, un nombre que sorprende a Rudo al descubrir que comparte su apellido, dejando esta inesperada coincidencia como el cierre de la temporada.